victoria es del Señor. ¡Aleluya! El victorioso vive en mí. ¿Cómo? El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. Victorioso. Yo cantaré, di conmigo. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del... O sea, me comenta esta guía religiosa, pues que también, o sea, que ellas tienen prohibido, por ejemplo, pues el abrazarse, así como los amigos, que ya que se abrazan, pues que se dan besos, ellas la tienen rotundamente ya prohibido. Únicamente tienen la autorización, o está permitido el abrazar a su hermana en Cristo cuando son los cumpleaños, güey. Únicamente. De ahí para el real, nada ya de contacto físico. Hola chicos peripatéticos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. El día de hoy estamos con nuestra invitada Carolina y yo soy Alejandro Mesa. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la vocación religiosa. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Cuéntanos Caro, ¿qué es la vocación religiosa? Que estás consagrado a Dios, ¿sí? Entonces, vida religiosa es esa vida de felicidad consagrado a Dios. Entonces, dice, es porque a mí me ha llamado Dios a esa vida, ¿verdad? A esa vida de felicidad, que puede estar a lo mejor de misionera, de contemplativo, de religioso, yo qué sé, y dices, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Ah, pero llegué a un momento en que a lo mejor, aquí sí es. Mi vida se siente plena, mi vida se siente feliz. Y dices, aquí es el lugar donde Dios me llama para consagrarme a Él. Pero en el lugar donde tú estás a gusto y feliz, que vas a consagrar tu vida a Dios, pues ya está lo que son los monjes, los religiosos, los frailes, ¿me fue la palabra? Ermitaños, sí. O los sacerdotes que están, en este caso, diocesanos, o los sacerdotes religiosos. O sea, ya es una vida que tú dices, por aquí... Ya calé a lo mejor 10 formas y a lo mejor hasta la onceava dijiste, era por aquí. Entonces es algo que no se puede describir tan fácilmente con palabras, pero que dices, me ha llamado a mi verdad, porque aquí me siento yo bien, a gusto, pleno, feliz. Dijiste dos palabras, dijiste dos cosas importantes, dos claves importantes. La primera, pues es el estilo de vida que tiene cada carisma, porque tanto es religioso el monje que está en claustro, encerrado, haciendo oración contemplativa, como el fraile franciscano que anda de misión, que anda en el mundo, que anda externo, o sea, no está encerrado, anda trabajando en la misión. Ambos son religiosos, pero cada uno tiene un carisma muy diferente. Uno es contemplativo y otro es activo, así se les llama, ¿verdad? De vida activa. Y me imagino que están los mixtos, que es un 50-50. Hermanos menores, que supone que es como más vida misión. Los hermanos... La otra palabra clave que dijiste es que el estilo de vida es alegre, feliz, pleno, el realizador lo siente la persona. Pero ¿cómo puedes sentir realización o alegría el estar encerrado, el renunciar al mundo, el tener que renunciar a tu sexualidad y que no vas a tener hijos, a una estabilidad económica, a la riqueza, a la autodependencia porque haces voto de obediencia? ¿Cómo se encuentran este estado de realización humana viviendo en esa esclavitud, por así decirlo? ¿De qué es la obediencia perfecta? Dice la película, pensar y actuar como aquel que te pide las cosas, como un báculo sin voluntad.
el báculo, tú sabes, el bastón del obispo, como un cadáver. O sea, en la obediencia perfecta tú no tienes voluntad, tú piensas y actúas como el que te pide las cosas. Eres una oveja Y más si ya yo del te pido pastor. algo, Que eres una oveja más ya del pastor, que lo tienes que seguir. exacto, exacto. Y si tú practicas la obediencia perfecta, significa que yo te puedo pedir algo que para ti puede ser incómodo, desagradable, asqueroso, pero tú Ujú. lo vas a hacer porque estás pensando y actuando como yo te lo pido, que fue el caso de la película. Al Ujú. final al final el niño Julián pensó y actuó como el padre y por eso se dejó involucrar en la relación, Ujú. porque la obediencia imperfecta de primer grado dice actúas por amor a quien te lo pide. Tal vez tú no estás de acuerdo con la acción, pero por amor del que te lo pide, lo vas a hacer. Ujú. Y la obediencia imperfecta de segundo grado, actúas por amor a lo que haces. Tal vez yo no te quiero a ti, pero lo que tú me estás pidiendo si es algo que yo quiera hacer, entonces lo hago, pero no porque tú me lo pides, sino porque eso que me pides es algo que a mí me gusta hacer. Pues es que no es esclavitud. O sea, se supone que es un estado de vida en el que tú estás pleno. Y estás tú hablándome de, pues ahora sí como que los votos, de lo que son, es obediencia, castidad y pobreza. Aquí se supone que es un poquito diferente si me voy a los religiosos o si me voy a los diocesanos en cuestión de votos. Pero no es de que yo me sienta obligado, no es que yo me sienta enclaustrado, no es que yo me sienta, es que no voy a salir en toda mi vida y ya me siento a lo mejor mal o triste porque no estoy viendo a nadie. En un principio, que tú estás ahí, es una parte de que, ¿sabes qué? Voy y a lo mejor como primer paso o como el primer mes, por así decir, unas semanas, y voy a ver a lo mejor qué pasa, ¿verdad? Me gusta, no me gusta el estilo de vida, porque así es un estilo de vida, no es así de que voy a estarme encerrado y me están obligando, no. Entonces, ¿te gusta el estilo de vida? Lo acoges. ¿No te gusta el estilo de vida? ¿Sabes qué? A lo mejor no soy con la vida contemplativa, voy a buscar otro estilo de vida, que a lo mejor puede ser la misión, ¿verdad? Y, por ejemplo, si voy a la vida contemplativa, y a lo mejor me gusta estar en oración, me gusta estar en contemplación, porque la vida contemplativa es eso, estar en fraternidad, estar viviendo a lo mejor con tus mismas hermanas o hermanos en caso de que seas hombre, de no sé, por ejemplo, son 12, son 10, son 15 personas que están ahí continuamente, todas las 24 horas y 7 días, los 35 días viéndose, y dices, sí, ese es el estilo de vida que quiero vivir, porque estás viviendo en familia, en fraternidad. Pero no solamente es vivir por vivir o ya voy a estar ahí bien a gusto, sino es de que estoy ahí, pero también qué estoy dando yo, ¿verdad? ¿Qué voy a dar yo? Ahora sí que pues es mi oración total, mi vida total. Me siento a gusto al estar orando, me siento a gusto al pedir por los demás, me siento a gusto el estar en la presencia de Dios y contemplarlo. Y ahí, pues por así decirlo, es una pequeña misión, pero en la oración, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no estoy saliendo a las afueras, al mundo, al otro lado del universo, del mundo, yo qué sé, pero la oración pues ahora sí que alcanza los límites que tú quieras. Hay Ajá. dos películas que yo creo representan mucho la vida religiosa, una mexicana, otra americana, y los dos son contextos muy diferentes. La primera se llama Sor Yeye, es una película mexicana, ya es antigua, yo creo que tal vez la mayoría de nuestro público no la conozca, porque yo creo que fácil, bajita la mano, 50 años que salió. ¿La conoces? No la conoces, es que eres joven, la película ya es antigua. Bueno, esta es una película mexicana. Es de una muchacha que le gusta el baile, le gusta bailar y le gusta cantar. No tiene papás y todas las noches se escapa para irse de baile. Y siempre de la discoteca a su casa pasan por un convento.
y ella siempre siente esa atracción a entrar. Entonces deja su vida de la música, deja a su novio y de un día para otro dice, entro porque entro. El novio le insiste que no, pero ella entra. Este convento tiene el carisma de cuidar niños enfermos y huérfanos. Y pues dentro de la comunidad hay un doctor que regala su servicio porque está en crisis económica el convento, la comunidad. Y esta religiosa se enamora del doctor y se sale del convento y se casa con el doctor. Es una película muy bonita, yo creo que representa mucho pues la parte bonita del carisma, porque a final de cuentas pues encontró el amor, no en la vida religiosa, pero con el doctor. Pero la otra película, que es americana, nos muestra otra perspectiva que es más cruda. La película se llama La novicia, se desarrolla en el Concilio Vaticano II, cuando la iglesia empieza a cambiar, a hacer una reforma litúrgica. Vemos ahí que hay una superiora llena de poder, de ambición, de soberbia, que no quiere adaptar la nueva reforma litúrgica. Se le envían documentos, se le envían papeles, hasta que el obispo va y habla con la superiora y la tiene que amenazar. Le dice, si no acatas las indicaciones, vas a ser destituida. Pero en esta otra película lo que me llama la atención es ver pues que las chicas que entran al aspirantado, que es la primera etapa de formación, ellas quieren ser religiosas. Ellas quieren, vivir ese estilo de vida, pero es un estilo de vida donde ellas sufren, porque la superiora es muy estricta. La superiora es muy estricta y tiene una mentalidad muy morbosa. De hecho, corre a dos muchachas que las ve que se agarran de la mano. Están en oración con la encargada de la etapa del aspirantado. Esa religiosa, ella no ve nada malo, y en la escena están en la capilla haciendo la oración. Entra la superiora, les manda a hablar a las dos y les dice, tienen 5 minutos para que se retiren. La protagonista de esta película deja de comer, adelgaza muchísimo. Y lo que me impacta de esta película, es ver cómo todas las carencias afectivas y emocionales que uno carga en la vida, y aquí vienen a descubrirse. Al final la superiora termina toda destrozada ante la orden del obispo. Mira, la Iglesia Católica no es la única que se ha visto envuelta en polémicas de homosexualidad, pedofilia y demás, ¿no? También, por ejemplo, el presidente de la religión de la Luz del Mundo también se vio hace pocos años envuelto en un escándalo de pedofilia. Entonces, estos escándalos sexuales no son propios de los católicos, otras religiones también lo han tenido. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea la razón, la conexión entre autoridades de alto nivel en las iglesias, en las religiones, desde fundadores, padres superiores, papas, como es el caso de los Borgia, de las diferentes religiones? ¿Cuál crees tú que sea la conexión entre su vida con un desorden sexual y sus altos mandos dentro de sus diferentes religiones? Bueno, para que la audiencia sepa un poquito ya el contexto de las cosas, yo soy seminarista, estuve un año y medio en el seminario menor. Entonces, para que la audiencia sepa que Simón, que no está hablando pues cualquier persona, ¿verdad? Bueno, ahorita ya contestando un poquito ya tu pregunta, yo soy una persona muy curiosa, güey. Entonces a mí me gusta mucho pues ya investigar sobre esto de las religiones, esto sobre las sectas. Y descubrí una nueva, güey, bueno, que ya tiene rato, desde 1948, ya 49 está. Se llama la Iglesia Católica Palmeriana. Entonces, esta iglesia ya católica está dentro de un lugar en Sevilla, España, que el lugar donde ellos están es como tipo como la colonia de la Luz del Mundo,
ellos tienen otra colonia o un terreno o la iglesia que se llama la Palmate ya de Troya. Y también, o sea, pues son católicos, o sea, tienen su rito ya romano. Ellos no tienen el rito ya de nosotros, ellos tienen el rito romano, ¿sí? Allá no hay presbíteros, no hay diáconos, ahí todos son obispos. O sea, ya los sacerdotes de ahí son obispos y han tenido 3 papas, porque después de Pablo VI ya no reconocen ya ningún papa, a menos de ellos. Bueno, entonces, para ponerte también un poquito ya en contexto, también ellos tienen casos de no, bueno, creo que también ya de pedofilia, pero tienen más casos ya de abuso sexual hacia mujeres y hacia hombres también, y de hecho también ya seminaristas. Entonces, a mí se me hace muy interesante que no solo en la iglesia ya católica, tanto romana como en la palmeriana que te menciono, sino también como tú decías, también en la luz del mundo, que es, pues de que te dije, del documental ya que vi que salió ya en Netflix. Pero a mí se me hace, como te digo, se me hace muy interesante porque creo que es una conexión entre el poder, ¿sabes? Aparte de su perversión ya sexual, tiene algo que ver con el poder, ¿sí? Tiene algo mucho que ver ya con el poder. ¿Por qué? Porque como tú dices, son altos mandos, ¿sí? No únicamente son sacerdotes, son obispos, son cardenales. Por ejemplo, en el caso del líder de la luz ya del mundo, él es el máximo líder. Él es como el papa de su iglesia. Entonces, a mí se me hace muy interesante, te digo, porque tiene que ver algo con el poder, ¿sí? El dominar a los demás, que las demás personas sean sumisos. Entonces, creo que tiene ahí algo relacionado ya con el poder, y también tiene mucho que ver, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica, todos sabemos sobre el celibato. Entonces pienso yo que el celibato tiene mucho que ver para que desarrollen este tipo ya de perversiones, porque el celibato no es más que nada que tú no tienes que tener relaciones sexuales, ni heterosexuales, ni homosexuales. Entonces también tiene mucho que ver eso. También lo que yo he vivido yo en persona, el convivir mucho con hombres, también tiene algo que ver ahí con algo ya homosexual, ¿sabes? O sea, no es que te hagas, porque todos sabemos que no te haces ya homosexual, naces con esa condición. El chiste es que tú lo descubras. Entonces, a lo mejor muchas personas ahí ya descubren que son homosexuales porque, tú bien lo sabes, convivimos ya 24/7 y hacemos todas las actividades juntos. La gente no se imagina cuántas actividades nosotros hacemos juntos. También, bueno, yo digo que ahí también tiene que ver mucho lo de la homosexualidad. Y lo de la pedofilia vamos a lo mismo, hay un celibato. Entonces, muchas de las ocasiones no tienes con quién. Y todos sabemos que los niños abundan en una iglesia, porque no solo están ya los monaguillos, están los grupos ya del catecismo, están los grupos de Pascuas infantiles, están los grupos de los adolescentes, sí. Entonces también tiene algo que ver, algo por ahí aunado junto con la homosexualidad. Ahora, lo del líder de la luz ya del mundo, pues también ese vato tuvo una educación en que tanto el papá como el actual líder, o sea, tuvieron una educación que eran los príncipes. Tuvieron una educación ya de príncipes, una educación que ellos no tuvieron límites en la cuestión ya monetaria. Entonces también tiene mucho que ver eso. Si tú tienes dinero, es de que van a cumplir todos tus caprichos, ¿sí? Y pues el líder, pues ¿qué tenía? Tenía miles ya de personas que lo servían, ¿verdad? Porque no nada más eran mujeres, también eran hombres. Entonces ahí, pues él decía, no, pues veo muchas personas, pues aquí me sirvo. Si me gusta tal persona, véngase. Si me gusta tal persona, véngase. Y no es de que me digan que no. Porque ahora también, todo lo hacen en el nombre de Dios. ¿Sabes? También en la película hay
pues ahí decía que tenía que descargar ya sus testículos, pero era en el nombre de Dios. O eso ya es una manipulación, eso ya es una lavada ya de coco para que la persona haga lo que la otra le está pidiendo, ¿verdad? Entonces, como te comento, tiene algo que ver primero con lo del poder, porque estas personas tienen mucho poder. Y otra también tiene mucho que ver, no sé si en la palmeriana, pero a menos en la iglesia ya católica, pues hay el celibato. Entonces sé que no has visto estas dos películas y sé que son películas, o sea que tienen que tener pues ficción, pero ¿qué opinas de estas dos contrapartes que son totalmente diferentes de la vida religiosa? Bueno, es que me estás hablando, por ejemplo, por el tiempo y la época en la que estás diciendo de las películas. Ahora sí que pues es mucho tiempo atrás, desde antes del Concilio Vaticano. Entonces, si nos vamos a la vida monástica, ahora sí que antes del concilio, bueno, pues el concilio ahora sí que es pues toda la reforma de la iglesia donde si la misa la daban así de espaldas, pues ahora la dan de enfrente, si la dan en italiano, pues ahora la dan en español. Entonces pues empieza a cambiar muchas maneras y formas. Sí, perdón, se me pasó un pequeño detalle. Cuando la película de la novicia termina, aparece una nota que dice: después del Concilio Vaticano II hubo una desertación de los religiosos que al ver la nueva reforma, o sea, al ver los nuevos cambios, optaron por irse. En eso acaba la película, en que el convento se queda muy solo porque la mayoría se sale. Sí, pues bueno, a eso me iba a empezar a referir. La vida monástica anteriormente, o sea, ahora sí que empezamos desde el siglo I, que empezó así como que, bueno, empezó con Jesús y luego los apóstoles, y la vida así como que ya consagrada, que se empezó a partir del mundo, pues fue con los apóstoles. Ya después, con el paso de los siglos, digamos el siglo II, III, empiezan las vidas, digamos que conventuales, las vidas la vida misional todavía existía, entonces era como que más monástica. Esta vida monástica era de que, bueno, tienes tu parte de terreno, y si quieres ser religioso, si quieres ser religiosa, y si tu papá, tu mamá tiene a lo mejor un terreno, tenías que vender la mitad de tu terreno porque iba a ser de la orden donde estuvieras, ¿verdad? Pero normalmente pues eran más, se supone que eran más de vida consagrada en cuestión monástica, en cuestión de estar encerrados, ellos no salían, no eran misioneros. Aquí esta reforma de empezar a salir, pues empieza literalmente con San Francisco de Asís, ¿verdad? De estar en misión, de empezar, no quiero no quiero tener posesiones, no quiero tener nada. Si vas a consagrarte tú a Dios, que sea por amor a Él y no porque te van a obligar. Entonces, si una familia decía, pues es que yo quiero ser famosa dentro de la ciudad, voy a meter a mi hija de religioso o de religiosa, y no importa que tenga que venir la mitad de mis terrenos, pero yo sé que ya mi familia es reconocida y es famosa porque mi hija, tengo una hija consagrada, un hijo consagrado. Entonces no era por vocación, era por obligación. Era cuando tú dices, pues sí, o sea, había a lo mejor 150 religiosas o religiosos en un solo lugar, pero de los 150 a lo mejor que había, ¿cuántos realmente estaban por vocación y cuántos estaban por obligación? Entonces, es a lo mejor, digamos que el 70% era por obligación, por tener un mejor estatus dentro de tu ciudad, a la familia. Porque de hecho, bueno, creo yo, el ser religioso tenía la ventaja de que uno podía estudiar, ¿verdad? Ser una persona culta, ilustrada, o sea, eran los que, quien estaba dentro de la iglesia era quien podía estudiar, ¿no? O sea, los pobres afuera, campesinos pues al trabajo. No podían estudiar, no podían hacer nada. Por eso me refiero a un mejor estatus. O sea, tenía esa posibilidad de que a lo mejor, si era monje, porque se le decía monje en ese tiempo a los hombres, podías estudiar filosofía, teología, yo qué sé, a lo mejor ser sacerdote, ser a lo mejor un cardenal, a lo mejor llamado pues a más grandes rasgos, pero todo era ahora sí como que más interpretado
por la conveniencia, ¿verdad? Y eso lo quitó el Concilio Vaticano II. Ajá, exactamente. Ajá. Cuando llega el Concilio Vaticano II, dice, no va a haber riquezas, no va a haber posesiones, no va a haber terrenos grandes para los monasterios o los conventos, simplemente es estar en una vida, ahora sí que tener el suficiente espacio, estar las personas llamadas por vocación, tener pues ese estilo de vida en que dices tú, pues yo quiero estar porque me gusta y no porque me obligan. Y ahí es cuando muchas personas empiezan a desertar, pues si es porque me gusta y no porque me obligan, yo me salgo. ¿Por qué? Porque yo he estado obligada mejor toda mi vida. Y ese me imagino que es el primer requisito para ser religioso, ¿no? La libertad. Te consagras totalmente en todo. Entonces, ese consagrar en todo es de que pues lo que tú vas a vivir, o ese amor que vas a recibir de Dios, es ese amor que también tú vas a transmitir a los hermanos. Que el mejor ejemplo es San Francisco, ¿no? Que literal, no metafóricamente, no, que literalmente dejó todo, ¿no? Que sabemos por el libro de las florecillas que se desnudó porque le regresó todo a su padre. O sea, que es el mejor ejemplo de vida religiosa, alguien que deja todo por Dios. O sea, alguien que deja toda una vida, todo lo que tenía o lo que tenía derecho, propiedades, ropa, herencia, todo lo deja por Dios, porque estamos conscientes de que de eso se trata la vida religiosa, ¿no? Dejar todo. Un religioso no puede tener nada. Deja todo lo que tienes, dice el Evangelio, ¿verdad? Deja tu casa, deja tu patria, deja tu tierra, deja tus padres. Y a lo mejor ya estás adentro y dices, pero si yo tengo esto, tengo ropa, sí, pero no tienes posesiones. O sea, nada es tuyo. Todo lo que tienes, recibes en el convento, por así decirlo, es como algo prestado, ¿verdad? Tienes lo necesario para vestir, tienes lo necesario para comer, tienes lo necesario para, por así que dormir. Pero si te sales y te entras, pues no es tuyo, ¿verdad? O sea, y pues duele en cierta manera de que pues si te dedicas ahora sí que a la misión o a la contemplación, vas a dejar a tus padres en cierta manera. O sea, no los vas a ver a lo mejor, no sé, 3 meses, 5 meses, 6 años, no sé, el tiempo que sea necesario, y que vas a decir, pues es que los dejo, ¿por qué? Pero porque yo estoy... Ahora sí voy a mencionar la palabra, estoy enamorada de alguien, o estoy enamorado de alguien que realmente llena mi corazón, ¿verdad? ¿A todos los religiosos se les da clases de filosofía o no? No, no a todos. No a todos. O sea, se les da filosofía solamente a los que se van a consagrar sacerdotes. O sea, las monjitas no estudian filosofía. Estudian, pero no tantos años. O sea, por ejemplo, supongamos que de toda tu vida en formación, hay formación, ahora sí que un poquito de filosofía, teología, mariología, historia de la iglesia, o sea, hay un poquito de todo, pero no es así como que 5 años, 3 años Eso de nada más, filosofía. nomás aplica con los varones. Ajá. O sea, bueno, ese fue un breve paréntesis, perdón la interrupción. Ahora sí, continúa con tu reflexión de tu opinión. Entonces, por ejemplo, yo lo veo así, te digo, una materia en la que yo digo, bueno, a lo mejor te meten, por así decirlo, esa incógnita de que por qué Dios, ¿verdad? O que existe Dios o no existe Dios, pero también es como que uno saber descubrir dentro de la misma filosofía que a pesar de todo lo que diga la filosofía de que a lo mejor en un principio que como decían, pues el mundo era cuadrado y ahí nos creemos que era redondo, que es el Homo sapiens, y ahorita dijimos que no. Entonces tú tienes que aprender a descubrir de todo lo que te dice la filosofía, lo básico o lo avanzado, que haya un fundamento de una existencia. Y ese fundamento de existencia no es algo inventado por unas células a lo mejor microscópicas. Pero ¿quién creó eso, verdad? O sea, van a decir, ¿quién creó las células? ¿Quién creó la explosión? ¿Quién creó la luz? ¿Quién fue? Entonces, ahí es donde tú dices, mi fe no se puede basar a pura ciencia, por así decirlo, a pura filosofía o a puro análisis crítico, analítico, ¿sí? Sino también a ese de que, bueno, sí es cierto, a lo mejor puede ser que yo invente la palabra Dios, pero realmente no es por inventarla, sino que a lo mejor yo lo estoy sintiendo, ¿verdad?
Y no es por la parte teológica de que, pues es que el cuerpo y la sangre es el pan y el vino o algo así, sino que yo mismo voy a sentir esa presencia. Que es un poquito inexplicable de decir, a lo mejor, decir, se siente así y así y así, o se lo va a describir así y así y así. Porque cada quien lo vive de una manera diferente. Pero es un ir descubriendo poco a poco. Entonces, la filosofía, lo podemos ver así, es una materia más. Como son las matemáticas, como es el español, como es la historia, como es una materia más que tú dices, voy a tomar un aprendizaje de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, esto me sirve aquí, ¿para qué? Pues a lo mejor para tomarlo mejor y fundamentar mi fe, ¿verdad? Y entonces yo digo, ahora sí, aunque no estudio filosofía, digo, mi fe está fortalecida por esto y por esto y por esto. Que a fin de cuentas, en la vida religiosa el estudio no es todo, o sea, es una parte. O sea, así como le dedican tiempo a estudiar, pues también está el tiempo de la oración, está el tiempo de la convivencia, de la vida fraterna, o sea, de estos momentos de encuentro con el hermano. O sea, no solo es rezar y estudiar. No solo es eso. O sea, es lo que decían desde un principio, o sea, es esa vida fraterna, es esa vida de estar con el hermano, es esa vida de estar en oración y contemplación, esa vida a lo mejor de convivir y servir, esa vida de misericordia, de servir a los demás, de dar pan al prójimo, de estar al enfermo, de estar al encarcelado, es esa vida de que, o sea, toda tu vida sea un hablar de Dios, ¿verdad? Das testimonio, no solamente que vas a ir a tocar a las calles, oye, es que Dios es esto, ¿verdad? O a lo mejor sí está bien, pero tu vida tiene que hablar de Dios sin decir Dios, ¿verdad? Y eso se tiene que ver en todas las actividades, por ejemplo, en el aseo, en el deporte, en las convivencias, en los paseos. O sea, yo me acuerdo que había un padre que nos decía, es que cuando salgan de paseo, pues no carguen el celular porque salen a divertirse, porque desde el momento que te subes a la camioneta, en el viaje comunitario, si tú te pones los audífonos, ya estás como que ignorando a tus hermanos, sí. Ya estás como que ignorando a tus... Ya te separaste de la comunidad, porque simplemente si la persona X te va a decir, oye, mire, ¿ya viste ese paisaje? Y tú, no, ¿cuál? O sea, ya te perdiste a lo mejor de una maravilla hermosa por andar centrado en tu mundo, el celular, en los audífonos, en tu música, en tu yo, ¿verdad? Sí, exacto, porque nos decía, es que la finalidad del paseo es que ustedes convivan, que ustedes jueguen, que ustedes se relacionen. Ahí entra esa aceptación de ver a Cristo en el otro, ¿no? Y también, bueno, recuerdo una anécdota, por ejemplo, también en el seminario menor, que uno está más chavito, nos decía, por ejemplo, el padre rector, es que el aprender a vivir en comunidad, pues es que aprendas literalmente, pues a poder pues aguantar al otro. Y ponía un ejemplo, si al otro, bueno, porque eran comunitarios los dormitorios, decía, si el otro ronca, si al otro le huelen los pies o algo, o sea, tú tienes que aprender aprender a vivir en comunidades, aprender a aguantar esos defectos que el otro tiene, que claro, no es justificación tampoco para la mediocridad, uno siempre debe de ir creciendo, pero en el proceso se trata de estar aguantando ese proceso del otro, ¿no? O sea, de tener esa paciencia para que el otro logre mejorar esas actitudes. Me gustaría preguntarte si tú crees que el pudor del cuerpo es algo normal, natural, sano, en comparación a que los griegos vivían pues muy diferente a como vivimos hoy en día. O sea, hoy en día, o sea, no es normal que la gente se bañe junta, por ejemplo, que los griegos lo hacían, veían el cuerpo sin morbo, sin lujuria, o sea, veían la belleza, la estética del cuerpo. Entonces, también me gustaría preguntarte eso. ¿Tú crees que el pudor es sano, es normal? O sea, o cuál es o cuál es la reacción sana, la reacción correcta en este contexto, entendiendo que los dos cuerpos se están viendo sin ropa. Bueno, aquí más que nada,
más bien el pudor es algo ya adquirido, porque tú estás hablando de hechos ya históricos. Tú dices de que los griegos, pero Ujú. si nos ponemos a ver después ya de Cristo o un poquito después que se escribió el Antiguo ya Testamento, en el Génesis obviamente ya nos va a hablar sobre el pudor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa ya después de que Adán se come ya la manzana y Eva? Ten en cuenta que la Biblia es una gran influencia hacia las demás personas. Entonces, ¿qué hizo esto del mito de Adán y Eva? O sea, dieron ya las instrucciones de que andar desnudo era mal, ¿sí? Ahí nos inculcan algo que es el pudor, ¿sí? Porque tú, por ejemplo, si tú educas a un niño a que no tenga pudor, el niño va a crecer, no sabiendo qué es el pudor, ¿sí? Y pues va a andar sin ropa interior toda la vida, ¿sí? Si tú no te lo inculcas, ¿sí? Entonces, en este hecho histórico, a nosotros ya nos enseñan sobre el pudor, ¿sí? A lo mejor, no sé en qué año ya exactamente nos van a enseñar sobre el pudor, pero inculcan en la sociedad lo que es el pudor. Ahora, nuestros padres nos lo van a inculcar, ¿sí? La sociedad, ¿sí? Ya está inculcada a que existe ya el pudor, ¿sí? Porque no sé si tú te has fijado en algunos, ya personas que tienen, ya enfermedades, ya mentales, perdón, que no están bien, o sea, que están fuera de la realidad, ¿sí? Que están en un periodo ya de psicosis, ya de manía, que es fuera de la realidad. Entonces, tú los ves y andan sin nada, Simón, o sea, andan sin ropa ni nada, entonces ellos pues no tienen un sentido de la realidad. Ahora, a lo mejor ya nos enseñan un poquito mal sobre el pudor porque no los condenan, ¿sí? Porque no nos condenan. No, es que si tú te encueras está mal. Por ejemplo, ahora que subes fotos, no sé, en Insta, en Facebook, subes fotos, por ejemplo, que estás en la playa, o de que está, por ejemplo, es más en mujeres que en hombres, que están con la falda muy corta, luego ya condenan, no es que está enseñando y todo, que es signo de otra cosa, ¿verdad? Que es totalmente muy diferente. Entonces ahora, ¿es natural? Pues no es natural porque no los inculcan, pero muchas de las cosas, muchas de las veces, sí es necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño que no tiene tanta idea, ¿sí? Sobre las perversiones de la gente. Por ejemplo, ya en este caso de la pedofilia, ¿sí? El niño no va a saber ni qué onda. Entonces, la persona mayor se va a aprovechar de él. Entonces, si el niño no tuviera pudor, hombre, pobre, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sí es necesario. Hasta, hasta cierto punto, perdón, para proteger nuestra integridad física, sí es necesario el pudor. Porque únicamente, con una persona de que confías íntimamente, se te va a quitar el pudor. Si no, ¿cómo se hacen los niños, güey? Ujú. ¿Verdad? Entonces, el pudor no es natural, es algo ya adquirido, pero yo pienso que sí es necesario para salvaguardar o para proteger nuestra integridad física, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, ahorita en la pregunta anterior, pues tú Ujú, decías, sí afecta estar pues con puros hombres, o sea, hacer todo con puros hombres. Por ujú, ejemplo, si por X circunstancia, falta de regaderas, ahorrar agua, lo que sea, dos, tres, cuatro varones que se están bañando, o sea, juntos, o sea, por ujú, ejemplo, ahí, ¿cuál es la reacción sana? Que tú evadas la mirada con ellos, o sea, que evadas la mirada, que mires otro punto, otro ángulo, esa es la reacción sana, biológica, ujú. natural del cuerpo humano.
Es pregunta. Ajá. Pues, ¿cómo te diré? ¿Cómo te lo explico? Hasta cierto punto es normal que tú te quedes viendo, ¿verdad? Porque pues es curiosidad. Todos los seres humanos, quieras o no, somos curiosos. Entonces, yo no te voy a definir si es normal o no, porque no existe una normalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo te diré? No hay una normalidad en que si eres ya heterosexual, que es normal, pero si eres ya homosexual no es normal, ¿verdad? No hay en sí algo que nos diga de que ser homosexual no es normal, ¿sí? Porque de hecho ya en el DSM-5 ya se quitó todo eso, ¿sí? Que la disforia de género, que es antes que consideraba de que la identificación ya de género ya se quitó. Desde hace mucho ya la homosexualidad no es una enfermedad mental, no es una enfermedad ya psiquiátrica. Yo pienso que hasta cierto punto pues es normal, ¿sí? Porque tienes tu curiosidad, ¿sí? Por ejemplo, bueno, a nosotros los profesionales ya de la salud se nos hace ya normal, güey, porque pues lo vemos todos los días, ¿sí? Vemos tanto masculinos, tanto femeninos. O sea, los vemos y los conocemos tan a profundidad que si lo vemos a otra persona X, ya se nos hace normal y dices, ¿verdad? Pero otra persona que no está acostumbrada a ello, pues va a sentir un poco ya de curiosidad, ¿sí? Hay otros que a lo mejor que tienen muy bien definido que cuáles son sus gustos, que no les gustan las personas de su mismo sexo y te van a hacer de, ¿verdad? Sí, hay otras ya personas que a lo mejor en ese lapso ya se dan cuenta que les gusta, ¿sabes? Ahora, yo pienso que toda persona es curiosa y pues sí es normal que lo veas, ¿sí? Te digo, a lo mejor ahí tú puedes ya definir si eres hetero, si eres homo o si eres bi, ¿sí? A lo mejor hasta cierto punto es sano, ¿verdad? Bueno, es que no es tanto como que aguantar, es como que ya vas ejerciendo una virtud propia tuya. O sea, por ejemplo, aguantar es de que estás por obligación. Y a lo mejor si yo digo, bueno, es que a lo mejor le voy a tener paciencia, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque ya estás ejerciendo una virtud. Es que, pues, como dicen por ahí, es que ya repitió, ya se echó un pedo, ya hizo algo que no, pues con paciencia decir, ay hermano, pues trate de moderar un poquito, ¿verdad? O sea, hay palabras, hay modos, hay formas de saber hablar y dirigirse a las personas y no solamente es hacerle una cara fea de que, ay, ya, está así, ¿verdad? También algo que veo, que es otro patrón que veo que se repite mucho en la vida religiosa, no sé si esté bien o esté mal, no soy psicólogo, pero veo que se tiende a formar a veces se tiende a formar mucha codependencia con tus hermanos. Bueno, al menos en el diocesano, que es lo que he visto, de que te acostumbras a estar literalmente todo el día con ellos, que son vacaciones, y a veces en vacaciones se ponen de acuerdo para verse, para llamarse, y a veces los padres dicen, no, pues es que hay que aprender a vivir en comunidad, pero si lo miramos un poco con ojo de psicólogo, podemos que a veces se tiende a formar una codependencia donde tú necesitas estar a fuerzas con el otro, y si el otro se sale, si ve que no es su vocación o algo, te entra pues una tristeza fuerte, una depresión. De estas situaciones también me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, pues es que, si nos vamos con la palabra, el hombre está creado para ser en sociedad, ¿verdad? Eso lo dice Aristóteles. Eso lo dice y me voy con la filosofía. Empezando con filosofía. Entonces, por naturaleza, pues la persona no puede estar sola. O sea de la vida y eso lo dice el Génesis. Ajá. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ajá. Entonces, seas ahora sí como que casado, en matrimonio, seas religioso, sea religiosa, sea vida consagrada, sea vida diocesana, sea lo que sea,
no podemos estar como que solos, a menos de que yo me haga el propósito de vivir en un eremitorio allá en la soledad, ¿verdad? Pero aún así, los que están de eremitorios tienen que tener comunicación por lo menos con una sola persona más, ¿verdad? Me imagino que los monjes así que están en oración y en silencio, me imagino que se juntan, por ejemplo, para cenar, ¿no? Se supone que cada quien, cuando son así, cada quien por su rumbo. Y cada quien ahora sí que hace la comida o el ayuno o lo que le convenga a su modo. Pero pues, tienen que haber un momento, por así como que en todo el día, por lo menos aunque se vayan a dormir, que tienen que estar juntos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los eremitas, perdón, se hacen como que el voto de silencio. Ahí es un voto más, ¿verdad? De que dices, no voy a hablar, digamos, con alguien en todo el día, a menos de que sea necesario y a lo mejor porque y es una emergencia, ¿verdad? Esa emergencia puede decir de que a lo mejor en la noche de que alguien está enfermo o simplemente para hacer oración comunitaria o a lo mejor todo el día no nos vimos porque hicimos oración por su parte y en la noche pues hacemos los maitines, ¿sí? Entonces es como que, pero es uno de los votos, pero ya aparte de lo ejemplo que me decías, no está mal que se comuniquen aún adentro o afuera del seminario, si siguen viviendo o ya no viven, pues son consagrados o no son consagrados. El problema es cuando esa comunicación está afectando tu vida interior. Entonces, por ejemplo, estamos de seminaristas, pero salimos de vacaciones y a lo mejor de vacaciones, a lo mejor ya no es una vida de comunidad de estar ahí pegados al Santísimo, estar pegados a la oración, y a lo mejor ya tu vida interior empieza a perjudicarte el otro, decir, ¿sabes qué? Vámonos a lo mejor al bar, vamos a tomarnos algo, vamos a esto, ¿sí? Y ya cuando tu vida empieza a dar ese cambio de no ejemplo, o empieza a perjudicar tu vocación, o empieza a decir, bueno, pues es que me gusta más estar afuera que adentro, a lo mejor es cuando ya dices tú, me perjudica no el estar con la persona, sino las acciones que hago con la persona, ¿verdad? Entonces, no está mal hablar con alguien, no está mal convivir, no está mal dirigirse o no está mal verse, sino las acciones que tú tienes alrededor. O sea, voy a seguir viviendo para mi compromiso, porque yo quiero una vida ejemplar, a una fe adentro y afuera del seminario, o a una adentro y afuera de la vida religiosa. O sabes que como adentro pues eras puro silencio, puro guardar, pues acá voy afuera a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Sí, o sea, me imagino que sí, o sea, el típico caso del chavo que sale de vacaciones y luego se va al antro, se va al bar, se va a tomar, o sea, hacer todo lo que no se, todo lo que adentro. Todo lo que adentro no, y eso lo quiere hacer afuera. Entonces digo, o sea, no está mal la comunicación, no está mal el visitarse, no está mal el llamarse. Incluso pues los mismos, ahora sí que los mismos santos, el mismo Jesús, pues tuvo amigos, los mismos santos, hay amigos entre ellos, se comunican entre ellos y hacen oración unos por otros. O sea, no está mal el tener esa comunicación o amistad, ¿verdad? Sí. Sino lo que está alrededor de la amistad te hace bien a tu espíritu, a tu vida, a tu felicidad, o te hace mal. Sí, o sea, yo lo preguntaba porque yo también tuve experiencias un poco desesperantes en el sentido de que me llegó a pasar una vez, o sea, eso fue después de la comida, o sea, yo fui al baño a hacer pues mis necesidades básicas y mis compañeros que querían platicar conmigo, o sea, allá afuera del baño, o sea, platicando, entonces uno decía, pues, o sea, ni siquiera puedo hacer a gusto porque, o sea, independientemente del tema, pero están platicando. Entonces uno dice, oye, espérate, o sea, quiero un poco de silencio, de soledad, de privacidad. Y bueno, o sea, a mí me llama la atención porque veo que es un patrón que se repite no solo en pocos casos, sino en varios. Bueno, en ciudades aquí como Durango, que la mayoría son de aquí de la ciudad, pues que se ven en vacaciones, o sea, siguen teniendo esa relación, esa comunicación. Muy bien, Caro. Entonces, para ir finalizando, entonces sabemos que la vida religiosa tuvo un cambio, ya lo mencionaste. Antes del concilio tenía ciertos fines, tenía ciertas dinámicas. Después del concilio, o sea,
yo así lo interpreto. La iglesia abre su mente, o sea, la iglesia abre su mente para aceptar nuevos cambios, para aterrizar en nuestra conclusión. Hoy, en pleno siglo XXI o XXII, los que son maestros de historia nos lo aclararán después. En este siglo que estamos, que con las realidades que ahora estamos, que ya no son las de la Edad Media, con nuestras propias realidades, nuestros problemas, el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, ahorita ya por ejemplo, pues lo sabemos, vivimos en una antropología virtual, o sea, ya la tecnología es parte de nuestras vidas, vino para quedarse. ¿Qué necesitan? Si ahorita yo te dijera que voy a fundar una comunidad religiosa, con religiosos aptos para nuestros tiempos, ¿qué necesita el religioso de hoy en día para hacer bien su trabajo, para tener esta vida religiosa llena de plenitud en esta época, en este contexto actual que estamos viviendo? Si yo te digo a ti, yo hoy ya tengo, por poner un ejemplo ya, el dinero, el terreno, la casa, lo que sea, pero ¿qué perfil necesitan mis alumnos, por así decirlo, para ingresar y que tengan una vida religiosa plena, realizable, hecha? Es algo básico y en 2 palabras. Vivir el Evangelio. Oye, bueno, tú a lo mejor estás un poquito más metido en los documentos de la Iglesia ya católica que yo. Entonces, ¿qué tan cierto es, sí, que se pueden o se deben, ya aceptar personas, ya homosexuales, tanto en los seminarios, tanto diocesanos, como en los seminarios de alguna orden ya religiosa, ¿verdad? Porque hace tiempo, vino un amigo aquí ya del semi, y hablando, pues dijo que no me acuerdo si fue en una conferencia o en un congreso, no recuerdo muy bien, pero que creo que están hablando de eso, y un padre muy estudiado ahí ya de Durango, refutó sobre el tema. Entonces, tú que estás un poquito más fresco en esa onda, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es? ¿Cuál es? Dímelo. Mira, es que una cosa es la teoría, lo que pasa, una cosa es lo que debe de suceder en teoría, pero otra es la realidad. Uh-huh. Se supone en teoría que un seminarista homosexual, en teoría tiene hasta segundo año de teología para mostrar un cambio significativo, trascendente. O sea, uh-huh, debe de ir a terapia, durante su formación debe de ir a terapia. uh-huh. Entonces, en teoría se supone que tiene hasta segundo año de teología para mostrar un cambio significativo, Uh-huh. pero la realidad es que pues no es así. La realidad es que si hay un homosexual en esos tipos de instituciones, pues Siempre lo va a reprimir, lo va a mantener en secreto, pues para que no lo corran, porque ciertamente muchos formadores son homofóbicos y a la primera sospecha pues lo van a dar de baja. Hay un libro que está a la venta al público que se llama Plenitud Sacerdotal. El sacerdote, bueno, hasta hace unos años, no sé actualmente, estaba ahí en Torreón, en la iglesia de San Judas. Estaba en la parroquia de San Judas, ahí por el Boulevard Revolución en Torreón, Uh-huh. y él escribió un libro llamado Plenitud Sacerdotal, y en una plática, pues él criticó a los formadores por eso, por ser tan homofóbicos. Y precisamente pues fue Durango porque lo expuso como enfrente de 5 seminarios más o menos, y ciertamente los de Durango pues fueron los primeros en saltar enojados, hasta estaban con una cara pues totalmente pues en desacuerdo, y este Porque sacerdote son homofóbicos, güey. ¡Ya madre! Exacto. Sí, y de hecho se levantó un padre y
se levantó un padre y le dijo, le recuerdo que el sacerdocio es para hombres. Se levantó, o sea, porque el público estaba sentado y este padre se levantó y dijo eso. Entonces te digo, una cosa es la teoría, pues en teoría como un sacerdote hace voto de castidad, pues en teoría sí podría haber un sacerdote homosexual, pero pues la práctica, la realidad es que pues el seminario no lo permite, lo corre en cuanto hay alguna sospecha, al menos de que pues pertenezca, lo van a encubrir. Mira, Porque no todos los sacerdotes, no todos pertenecen a de la iglesia. pero ¿Sí? Entonces, ¿por qué me refiero a vivir el Evangelio? Si tú, pues ahora sí que me voy a los dones o carismas, ¿verdad? Independientemente del santo de tu devoción, dices, pues ¿sabes qué? Yo quiero fundar, pero ¿para qué quieres fundar? ¿Para ser misionero? ¿Para ser contemplativo? ¿Para ser mixto? Se supone se supone que se funda para atender una necesidad, ¿no? Sí, o sea, ¿cuál es la necesidad que tú ves Ajá. dentro de tu comunidad, territorio, o dentro, lo que eres tu llamado, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué quieres fundar? Sí, estamos hablando ideas muy generales. Pero ¿cuál es la realidad de hoy en día? Que ya hay adolescentes y jóvenes que a temprana edad ya sufren ansiedad, depresión. De la pandemia para acá, la industria farmacéutica tuvo excelentes ganancias en la venta de fármacos. Los suicidios aquí han aumentado mucho, no se diga la escasez de fe. Yo platicando con nuestro párroco me decía, es que cada día se inventan nuevas religiones, nuevas sectas, o sea, que antes no conocían. Entonces la fe está bajando, o sea, está disminuyendo la fe católica y la fe en general, porque ya también hay mucho ateo. Y vemos ahorita una necesidad afectiva en muchas personas que se encierran en el alcohol, en la tecnología, o sea, ya muchas personas se la pasan todo el fin de semana encerrados viendo Netflix, y no lo estoy criticando, o sea, a mí me gustan las películas, pero vemos que son personas que tienen muchos problemas afectivos, que no tienen amigos, que no se relacionan. Entonces, bueno, esas son las necesidades que yo veo en este siglo, por las que el hombre está sufriendo. Y que claro, yo creo que todo misionero pues tiene el deber, ¿no?, de atender la problemática social. Ahora, Entonces, a la pregunta, si tu ejemplo, tu idea en este mundo actual, te la regreso a la Yate, ¿verdad? ¿Qué tipo de congregación o de monasterio o de vida religiosa te gustaría vivir? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, dices, es que hay necesidades tanto de drogadicción, de enfermedad, de vida virtual, de inteligencia, yo qué sé, por eso, pero ¿qué necesidad, hay o surgiría para poder hacer una nueva congregación, ¿verdad? Entonces, ahora sí como que de esa necesidad, ¿qué en realidad tú ves que hace más falta? A lo mejor una realidad misionera, una realidad contemplativa, una realidad mixta, una realidad inventada a lo mejor por ti, no sé, ¿verdad? Que no existe, pero lo vas a inventar así de cierta manera, pero esa realidad que tú vayas a hacer, no la va a ser inventada porque yo digo así y así, o sea, es como te digo, es vivir el evangelio, ¿verdad? ¿Sabe qué? Yo voy a hacer a lo mejor una congregación, no sé, misionera, con el nombre XY, pero lo principal es el evangelio, ¿verdad? Si tú te sales fuera de lo que viene siendo el evangelio, y no me refiero al evangelio de la Biblia, sino a la vida en Cristo, ¿sí? Si te sales fuera de lo que viene siendo Cristo, no, tu congregación, tu grupo, tu lo que sea va a durar a lo mejor un año y al siguiente ya se deshace, porque no está fundada en Cristo, ¿verdad? Entonces, puedes hacer algo a una necesidad, depende del tiempo, y te pongo el ejemplo un poco más atrás. Nos referimos que al santo que estamos hablando de San Francisco, la necesidad de su tiempo era ya no aceptar a lo mejor religiosos que tuvieran posesiones, ya no era así como que estarte ahí por obligación. La necesidad de su tiempo era de que la iglesia estaba teniendo a lo mejor muchas riquezas y yo quiero la pobreza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la necesidad de tu tiempo? En San Francisco de Asís, vivir el evangelio, la pobreza, ¿sí?
la castidad, la obediencia no solamente es a un superior, sino realmente a lo que es la obediencia a la iglesia y la obediencia en Cristo. Si tú haces un pasaje de la Biblia y te va a decir la Sagrada Escritura, a lo mejor vayan de dos en dos, ¿verdad? Si me refiero a la misión, ¿verdad? Y tú dices, y no lleves nada, no lleves posesiones, y tú te llevas a lo mejor media casa a una misión, pues así como que dices tú, bueno, está bien, a lo mejor de toda la media casa que se llevó, ¿qué es lo que va a utilizar? Pues a lo mejor más utilizó un libro en toda la semana y la media casa, pues nomás fue algo inútil, ¿verdad? Entonces, por eso digo, o sea, de según la congregación o la idea que uno tenga, todo tiene que basarse, así que a Cristo, al Evangelio, a la necesidad de nuestro tiempo, sí, a lo mejor como lo hizo el Papa Francisco, de que visitar a los enfermos, a lo mejor tener esa, a lo mejor abertura, a lo mejor ya lo que vienen siendo los homosexuales, de hablar con ellos, de hablar con los jóvenes, sí, a lo mejor acercarse más a la actualidad, que incluso, pues por ejemplo, como dicen por ahí, ¿cuándo vas a ver a un papa que se esté poniendo unas selfies con los jóvenes, o tener un face, o tener un, yo que se vea? Porque a lo mejor desde la pobreza, desde la sencillez, desde la humildad, pero se va adaptando al tiempo que tú vas teniendo. Y no es algo inventar por inventar o que yo vaya a hacer esto, sino realmente tu testimonio, tu fe, tu forma de vida que tú vas a hacer, arrastro a la juventud que está viviendo en este tiempo, así, 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 o no arrastro, ¿verdad? Que fue lo que hizo San Francisco, era tan admirable que jalaba gente, o sea, arrastraba sí, gente. Y a lo mejor San Francisco era de que no voy a tocar casa por casa, sino simplemente lo gritaba en la calle, a lo mejor Jesús está vivo, y dice, pues que trae está loco, Pues dice, van a visitar al loco y nada, que pues el dijo, loco estaba haciendo oración, ¿verdad? Dijo San Francisco, ¿no? Prediquemos el Evangelio, y si es acaso necesario, usemos palabras. Entonces era, por eso dice, con su vida, con el ejemplo, predicas más a lo mejor que con palabras, ¿verdad? Que en nuestro mundo y en nuestra actualidad también lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, no vas a llegarle a lo mejor a una persona que está drogadicta, diciéndole, Dios te ama, ¿verdad? Y a lo mejor por acá afuera criticándole, anda, es que no lo soporto, es que era así, ya está, y toma, y su vida era así, ya está. Entonces, pues dice, pues, ¿qué testimonio estás dando, verdad? Si vas a decir Dios te ama, pues simplemente va a estar es con un abrazo, ¿verdad? Y ya con eso estás mostrando, y la persona está diciendo, es que, pero ¿por qué lo hace? ¿Verdad? Sí, o sea, la acción. Sí, ajá. No es lo mismo decir, Dios, dale pan al que tiene hambre, no es lo mismo a yo llevarle el pan ahí al hambriento de la esquina. O sea, la acción, la concreta. ¿Cómo le voy a decir al pobre que Dios lo ama si yo no le llevo una torta, un pan para que coma? Entonces, volvemos a hacer como que la Virgen nos pregunta, ¿qué tipo de congregación te gustaría a ti, verdad? Lutero y San Francisco ambos criticaban lo mismo, la riqueza de la iglesia, pero San Francisco hizo el cambio desde adentro y Lutero lo hizo desde afuera. O sea, Lutero criticó, fíjate, Lutero habló, criticó, pero no ejerció acción, y San Francisco no habló, pero ejerció acción desde el corazón de la iglesia. O sea, porque el cambio tiene que ser interior, de adentro. Exactamente, a eso me refiero. Caro, pues muchísimas gracias por tu participación, gracias por compartir tu pensamiento aquí con los chicos y chicas que nos escuchan, con nuestro público. ¿Algo que les quieras decir para despedirnos? Pues simplemente ahora sí que sigan su corazón, donde realmente crean ustedes que es el lugar donde puede ser su vocación, ¿verdad? Tanto la vida religiosa como la vida matrimonial, la vida de estar solos, pero es seguir el corazón, ¿verdad? Donde el corazón palpita sin comida, sin salida, sin actividad, sin la palpitación del corazón. Chicos, chicas, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.